Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, aquí con Kevin y Milton. ¿Cómo Estamos, están? esta vez vamos a estar en modo electrónicos, ¿no? O sea, ah, queremos repasar un poco la trayectoria de cómo ha sido la tecnología en el área de tejidos de punto, las máquinas tejedoras de chompas, específicamente, desde que hemos ido allá. ¿Te recuerdas qué año más o menos fue? Debe haber sido el 2009, 2010, ¿no? ¿Qué Ya han máquinas pasado encontramos allá? 13 años, ¿no? Un poquito más. Allá, pues las primeras FH911, F16, que vienen a ser unas máquinas electromecánicas, ¿no? Ya no son tejedoras rectilíneas electrónicas como las conocemos ahora, ¿no? De ahí estaban como que recién la migración de lo mecánico a ponerle un motor, básicamente. Sí, yo me impresioné porque como nosotros íbamos de un mundo bien cerrado, hermético, cerrado, y pues con nuestros dinosaurios conocíamos las Universal, las MSU, MSIT, que eran las mecánicas, estaban también las electrónicas serie 600, ¿no? Y la serie 700, y la serie 800 que quería volar en la Universal y estaba que quebraba y todo y desaparecía, y en la Shima Seike que se conocía y no se conocía mucho, y en la Gestol, en la ANBH, en la ANB y sus distintas versiones. Entonces cuando llegamos allá, yo dije, no, cáspita, tenemos la FH911 y la F16 va a reemplazar a las máquinas, a las que hacen cuellos, las que hacen complementos, ¿te recuerdas? Y Sí, nos sí, enamoramos y trajimos. claro. Eran en formatos grandes y otros en formato 52 pulgadas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué características tenían esas máquinas primeras? Recuerda. Sí, las F16 tenía de característica que creo que solo tenían una sola tarjeta, ¿no? Que venía a ser el controlador del cabezal. Y de ahí estaba su pantalla, eso era todo. Ya, pero Y hacía transferencia. Claro, hacía transferencia, pero de versión como que un poco sin servomotor. No existía pues el doble paso de los motores ahí para que tenía que girar completo, ¿no? Por hacer el tejido completo hasta el final y volteaba, ¿no? Ahora sí me recuerdo. Obviamente, sí. Entonces emulaba, era casi similar a lo que eran las máquinas anteriores, las electrónicas anteriores. Era como una máquina mecánica, pero con un motor, ¿no? Con un poquito de tecnología. Pues, claro, ¿no? Era los inicios. Y la FH911 ya le pusieron tarjetas abajo también, ya empezaron a aparecer las primeras tarjetas de controladores de la parte de rodillo. Ajá. De todo lo que era la tarjeta madre, ya tenía sus otras tarjeterías aparte, pero era una versión un poco más sofisticada de la F16, ¿no? Ya que era una especie de una versión beta de una tejedora tal cual como la conocemos hoy en día, ¿no? Claro, entonces, para explicar, nosotros llegamos, y ahora seguramente Kevin nos va a mencionar más, nosotros llegamos justo en un momento en donde esa tecnología la habían sacado del alma, habían trabajado años los chinos, habían tratado de hacer complementos, prendas y todo con esas máquinas, los habían trabajado. Y las últimos que estaban haciendo eran para complementos, ¿no? Los hacían para cuellos, para tiras, para cosas de esas, los estaban usando. Sí, y nosotros, pues, como en nuestros países acá estábamos ávidos de tener algo nuevo y barato, económico, esto nos pareció bastante económico, muy razonable para poder comercializar y reemplazar a las máquinas de pero de ahí nomás, ¿qué pasó? Porque trajimos y comercializamos muy pocas máquinas, pero ahí nomás, ¿qué pasó? ¿Qué máquinas aparecieron? Ahí nada más aparece ya la F18, ¿no? Que ya sí es una máquina tal cual, con motores de rodillo, servomotor, ¿no? Tenía dos controladores de servo, tarjeta madre, aparecían las 4 tarjetas de módulo de selección, los guía hilos, ya podías tener 16 guía hilos para poder combinarlos en ese entonces eran los magnetos, ¿no? Para poder hacer de bobinas de magnetos, ¿no? Y ahorita ya es motor tal cual, pero antes eran magnetos, ¿no? Era otra tecnología. Aparece en esa F18, que ya pues desfasa completamente a lo que es las máquinas tejedoras electromecánicas, ¿no? Mal llamadas electromecánicas, pero
se entiende. Las desfasa por completo porque ya la F18 te podía hacer otro tipo de tejidos, era mucho más versátil, también era más estable, ¿no? Es una máquina que de hecho hasta la fecha del día de hoy siguen funcionando, ¿no? Obviamente ya tienen algunos cambios, ¿no? Como esto acá que es el servo, ¿no? Ya tienen tiempos de vida, son partes electrónicas que tienen que cambiar. Obviamente el tiempo de vida de esto estará pues en unos 7 años, 8 años y se tiene que hacer un cambio, ¿no? Por ahí puedes optar en cambiarle completo el motor más 2 servos nuevos y tienes otros 8 años de vida adicionales a la máquina, ¿no? Después continuamos con lo que es la F20, ¿no? Después de la F18 que conocemos viene la F20 que es la versión superada de la F18. De todas maneras, para una explicación mucho más interesante, siempre es bueno remitirnos a las pruebas, ¿no? En realidad lo que pasa es que a esta nueva generación, la que estás mencionando, la F18, sí, irrumpe un sistema, una invención, que nosotros conocíamos a todo lo que son los motores, ¿no? Esos motores clásicos y tradicionales, grandes, poderosos, y también los medianos y todo, que solamente giraban en un sentido y si cambiabas la polaridad invertían, ¿no es cierto? Y entonces esos eran lo que conocíamos, esos motores. Pero sucede que en ese momento aparece el sistema del servomotor, que lo controlaba al inicio, lo controlaba creo que con encoders, ¿no? Con el encoder, ¿no? Y al encoder, a los motores tradicionales le empezaron a controlar por medio de la electricidad, con los valores eléctricos, le empezaron a controlar a los motores, ¿no? Sí. ¿Y qué conseguían con eso el control? ¿Con el servomotor? Claro, ¿cómo lo controlaban? Con los encoders básicamente era poder mandar más voltaje al motor, ¿no? Ajá. Y con eso controlabas la fuerza y con eso controlabas, o sea, en el caso del rodillo, si querías que jale más, o sea, que sea más fuerte el torque, le metías más voltaje, ¿no? Mediante el encoder. Pero después de eso ya cambia una revolución que viene a ser el tema de los servomotores, que es una industria bastante amplia, súper vasta, ¿no? De que están en muchas otras aparatos, cosas que nosotros conocemos en el día a día, como no son los ascensores, los de carga, ¿no? Los patos, elevadores, todos estos usan esa tecnología. Y como eso fue introducido dentro del mercado chino, aparece ya la adaptación para lo que son máquinas tejedoras. ¿Y qué hacen con esto? Que es básicamente que el motor ya puede girar en dos sentidos, ¿no? Bien puede ir a la derecha o bien puede ir a la izquierda. Puedes controlar la fuerza, el torque, puedes controlar la velocidad que va a ir todo el los pulsos y bueno, puedes hacer muchas cosas con eso de ahí, ¿no? Y entonces esas cositas que aparentemente hizo a este motor, entonces le dimos torque, que es fuerza, velocidad, pulso, porque ya podías hacer de paso a paso, no era el motor a paso, se podía dar más adelante o más atrás, o sea, punto por punto o aguja por aguja, se podría decir que podía mover. Todas esas cosas dan pie a un lo que se llama en la tecnología, las últimas, se llama básicamente, en eso se resume, en recorrido variable. Sí. En recorrido variable. Le cambia la vida a todas las máquinas tradicionales que caminan de paso a paso, tiraban de largo a largo, tejían, aunque estuviese tejiendo 5 agujas, pero las máquinas tenían que ir, el carro tenía que pasar de cabo a rabo. ¿Qué hace entonces a partir de eso, si el motor de paso a paso o el recorrido variable? En tejido, ¿qué cosa nos brindaba? Bueno, si es que hacías el recorrido variable, ahorita no hay que confundir recorrido variable junto con lo que es el retorno rápido, ¿no? Es otra cosa. Que es bien el retorno, el QR, ¿no? El Quick Return, que era retorno rápido, ya viene a ser una consecuencia de haber agregado esto acá, que ya es una característica que es después, ¿no? Ya con las F20 sacan eso. Claro. Pero con el recorrido que me indicas, ya ganamos, más que nada es producción, pues, ¿no? Más que nada ya puedes empezar a disminuir bastante, considerablemente la producción por el tema de poder controlar la velocidad, la fuerza y todo el recorrido variable de la máquina, ¿no? Pero sí es muy importante porque justo nada más, bueno, está la F18, le agregan estos motores, los servos, los controladores servos se los agregan a la F18
y dicen, wow, ya se puede controlar la fuerza, el torque, la velocidad, todo. Y dicen, ya listo, ¿no? Cuando ya creían que estaba todo, habían descubierto el juego, sale el retorno rápido. ¿Por qué? Como consecuencia de poder hacer girar a la derecha y a la izquierda. ¿Y qué es el retorno rápido? Que necesariamente la máquina ya no tiene que irse hasta el otro extremo a terminar el tejido, sino que solamente en la aguja, no sé, 20 termina tu tejido y en la 20 se devuelve el cabezal, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué haces? Ya ganas muchísima más producción. ¿Por qué? Porque ya no tienes que terminar toda la juntura, ¿no? Pero eso es una consecuencia de haber agregado este terma del servo, ¿no? Claro, pero eso en realidad, no sé qué bien está hablando por el lado técnico, pero si nosotros lo vemos eso en el tejido ya, ¿cómo es que se refleja? Entonces recién aparece recién se convierte rentable en hacer las tejidas en la técnica fully fashion, Claro. ¿no es cierto? La técnica fully fashion entonces te permite, si antes tejías de largo a largo y podías hacer transferencias, podías hacer todo lo que quieras, pero tú al hacer recorrer tu carro innecesariamente hasta el último de los confines de la máquina, te resultaba antieconómico hacer un tejido con forma. Y a ti lo único que te quedaba era tejer la prenda recta grande. Sí. Entonces, a partir de esta invención, entonces se hace mucho más factible hacer todas las formas que tú puedas desarrollar. ¿Por qué? Porque la máquina te va a obedecer. Si quieres que teja una aguja, 10 agujas, 50 agujas, izquierda, derecha, la velocidad que tú quieres, entonces se hace un mundo eso, ¿no? Entonces eso es lo que, todas estas cositas que estás viendo, las tarjetas, los encoders y todos los sistemas ya han ido evolucionando para bien. Sí. Pero todas esas cosas también tienen sus males y sus muy buenas cosas, porque si antes eran más fáciles de detectar, ¿no es cierto?, una falla, Sí. como por ejemplo, ¿nos puedes explicar cómo eran antes las primeras máquinas? ¿Qué constituían? Las primeras, ya no nos remitamos a la F9 Claro. o la F9 ni la F16. En general, ¿no? Sería en general. Antes, pues las fallas salían, se podían ir o en la pantalla, como es en el caso de estas pantallas que tenían memoria, o se podía ir en las tarjetas que estaban aquí, que no, si bien es cierto no tienen memoria, pero hay una tarjeta de ellas que tiene que estar configurada con la versión específica de la máquina, ¿no? Entonces en ese entonces no se podía, no sé, almacenar 20 de estas de acá y cambiarlas por la cual que querramos. ¿Por qué? Porque no estaban compatibles con la versión, ¿no? Después tenemos las tarjetas MADE, que también es otro dolor de cabeza, se pueden malograr. Tarjetas de peine también que se malogran. Pero antes eran distintos, pues, ¿no? El poder descartar el problema era tal vez la posibilidad de quemar una tarjeta o de congelar una pantalla. ¿Por qué? Porque antes el sistema eléctrico no era tan estable como lo es ahora. No, ahora ya se ha estabilizado bastante. Todavía tiene obviamente algunas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Como en toda industria que están en constante mejora. Antes había mucho el problema de las pantallas, ¿no? Que se llena la memoria. Tú ponías un archivo, no sé, tú trabajabas con esto, no sé, un año, se llenaba de archivos, nunca le borrabas nada, le ponías el último archivo, se llenaba la memoria y cuando se llena la memoria, pum, se apagó, dejó de encender la máquina, llamas obviamente diciendo para el soporte técnico y nos encontramos pues que la pantalla está congelada, ¿no? Y en esas máquinas, las primeras generaciones, era un dolor de cabeza, pues, porque aquí estaba todo, está la memoria, está el backup de la máquina, está la versión de la máquina, y sin esto funcionando es adivinar básicamente qué versión tiene, ¿no? Inclusive tú podías ir a pedir soporte al proveedor, pero el proveedor tampoco no sabía qué versión de máquina tenía porque tantos miles de máquinas que vendían mensualmente ellos, ¿cuál le habrá tocado a Perú, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues tener en stock estas de acá, las pantallas, para poder cambiar. Pero obviamente el cliente, y esto sí es muy importante decirlo, ¿no? Hacer hincapié. El cliente obviamente te va a decir que es garantía, ¿no? Está dentro del proceso de garantía, ¿no? Digamos que ocurrió a los 8 meses, se le llenó la memoria. Te dice, ya es garantía, sí, porque no puede ser que se malogre la pantalla. Y dice, efectivamente, nosotros también decimos, sí, es garantía, la máquina está dentro de garantía. El fabricante también nos dice, sí, efectivamente está dentro de garantía.
Pero, ojo, la garantía es de que tú me hagas aparecer esta pantalla que está malograda, ¿no? Yo procedo a cambiarle al cliente por una pantalla que nosotros podemos tener en stock. Pero el fabricante me dice, tú me traes esa pantalla que está malograda acá a mi oficina, aquí. En China. En China, ¿no? Claro. Me lo traes acá. Y no solo en Shanghai, sino en su oficina. En su oficina. Y dices, bueno, ya... Y te la cambia y te dice. Ajá, está bien, ¿no? Ya, bueno, no importa. Al inicio nosotros, obviamente, campantes, ¿no? De buena fe, nosotros aceptábamos y ¿qué es lo que pasaba? Que acumulábamos, ¿no? Pantallas, 1, 2, 3. Y esta pantalla no es barata, ¿no? Es cara. 1, 2, 3, 4. Ya teníamos 10 pantallas y decíamos, oye, ya, bueno, hay que mandarlo por avión, ¿no? Se lo mandamos por avión. Coordino con el fabricante, nadie, absolutamente nadie, hasta la fecha, ningún chino se ha querido ganar el pleito de poder hacer un proceso de desaduanaje en China. Porque Perú exporta esto hacia China, el chino lo tiene que importar, pero allá entra como pantalla malograda, pues, ¿no? El asiento contable es que va a iniciar un proceso temporal de transformación, de reparación para volver a exportarlo a Perú. Y por alguna razón, o las leyes serán tan estrictas ahí en China, que nadie se quiere comer el pleito. Por eso es que ellos paran repitiendo, ¿no? Que sí, que hay garantía, 1 año, 2 años, lo que sea, pero a la hora de la hora, el chino lo que te va a decir, ya sí, pero primero me mandas, me lo haces aparecer acá, y ya de ahí te lo cambio, ¿no? O yo te lo mando, yo te lo cambio. Pero eso al fin y al cabo es una mentira, pues, una verdad mal contada, ¿no? Termina siendo una mentira porque el día que te ocurre, como nos ha pasado a nosotros, que queremos enviarle, no sé, pues 10 pantallas que tenemos ahí, no quieren comer el proceso de desaduanaje, ¿no? No quieren hacerlo. No lo quiere hacer ni el fabricante de máquinas y mucho menos quiere hacerlo el fabricante de la pantalla, que también es otro actor dentro de toda esta industria, ¿no? Que es la parte de software. Nadie quiere, tampoco el agente, tampoco un amigo, nadie, ¿no? Entonces, ¿qué quedaba en esos tiempos? Pues cada vez que viajábamos en maletas, ¿no? Y nuestras maletas no tenían ropa. Serían puras pantallas. La maleta no tenía ropa, ¿no? La maleta tenía puros tarjetas, pantallas, servos, encoders, ¿no? Todo lo que está en garantía, pues porque al fin y al cabo a nosotros nos seguían cobrando todo lo que íbamos cambiando, pero no nos hacían valer la garantía. Efectivamente, una vez que vas allá y le entregas en su mesa todas las cosas, sí, pues te hacen valer la garantía, eso sí es cierto. Pero ellos tienen 1 año de garantía, siempre. Claro, ellos tienen 1 año de garantía. Pero el proceso logístico de hacerlo aparecer allá es un dolor de cabeza. No quieren ni por barco, ni por avión. Y cuando lo hemos intentado hacer por agentes chinos o algo, tampoco quieren. De hecho, una vez lo llegamos a hacer, lo hicimos. O sea, la mala, ¿no? Teníamos como 2 cajones de tarjetas de ahí. Y dije, ya, no importa, vamos a pagar el capricho de la gente, pero se hace, ¿no? Y no se pudo hacer. Al final terminó devolviéndose por el Perú, ¿no? Volvió acá. Claro. Volvió acá, no se pudo hacer. Entonces, sí, en realidad este es, por ejemplo, uno de los tantos casos que hay en donde uno fácilmente, cuando uno importa y uno vende máquinas, uno se puede ofrecer el oro y el moro, porque en teoría aparece que es fácil la figura, pero hay cosas que va a ser imposible y no se va a poder hacer. Nosotros hemos podido solucionar esos casos, muchos casos, y eso los vamos a contar cómo en la siguiente edición que van a tener, qué es lo que se puede solucionar, qué no se puede solucionar, qué versiones son las que podemos reparar, qué no, qué sí, qué deben hacer ustedes, qué precauciones debemos de tener antes de adquirir una máquina, ¿no? Y qué es lo que deben de hacer ustedes para darles un soporte para ustedes, para que tengan seguridad, ¿no es cierto? Eso es lo que les vamos a decir más adelante. Sí, claro, más adelante vamos a hablar más extenso sobre todo este tema que creo que se puede hablar horas de horas, ¿no? Sobre cómo ha trabajado la industria china en cuanto a lo que es máquinas tejedoras, la industria textil en sí, cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado y cómo está ahorita la fecha. Okay. Entonces, de momento, esto ha sido una pequeña introducción. Bye bye. Hasta luego, nos vemos.